Ok, estamos bien. Ok, Dios les bendiga una vez más. Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, ya teníamos yo creo que 2 lunes que no nos pudimos reunir por situaciones que pues estuvieron fuera de nuestras manos, ¿verdad? Los hermanos que saben, pues lo que yo le comunicaba en el chat fue pues que perdí toda la presentación de la clase como tal, absolutamente toda, como ya ustedes saben. So, tuve que, entre esos días que tuvimos libre, por decirlo así, de los lunes que no nos reunimos, más el lunes pasado, por la otra situación que pasó, pues pude preparar algo concerniente a lo que se va a tocar hoy como tal. Espero cubrirlo todo, ¿verdad? Lamento decirle pues que por haber perdido esa información, toda la presentación, pues la clase no va a ser tan amplia como la tenía yo ya preparada con la presentación y demás. Pero vamos a tratar como tal de sacarle lo más que podamos, ¿verdad? De aquí a lo que terminamos como tal la clase. Siempre usted sabe que uno pues siempre, ¿verdad? Trata de cubrir lo más que uno pueda para poder sacarle el mayor provecho, especialmente a este tipo de clase, porque ¿verdad? Las veces que sí nos hemos reunido, hemos hablado sobre la importancia que tienen estas clases, ¿verdad? Conocer los orígenes de la Biblia, sus principios, cómo se elaboró, cuál fue ese largo proceso que atravesó lo que, ¿verdad? La escritura para que llegase a ser lo que es hoy en nuestros días actuales. Porque como ustedes saben, la Biblia no pasó así en los inicios, ¿verdad? No fue la Biblia, nunca fue la Biblia así como la tenemos hoy. Hubo un proceso, una vasta, diría yo, larga historia que atravesó la escritura para tenerla hoy en nuestras manos. Y yo creo que es bueno conocer ese trayecto, ese proceso que atravesó la escritura. Am, Dicho eso, ¿verdad? Da la casualidad, por decirlo así, de que yo tenía una presentación, no mía en lo personal, pero una presentación que sí que me había mandado un pastor de República Dominicana, entre otros documentos, y da la casualidad, vuelvo y repito, entre comillas, que me encuentro con una presentación de otra persona que está en relación con lo que vamos a tratar en esta lección, solo la voy a utilizar. Pero sí quiero que sepan que la presentación no es mía, pero la voy a utilizar porque sí, lleva como que el mismo orden de lo que nosotros vamos a comenzar hoy. Dicho eso, hoy vamos a iniciar con los materiales de la escritura. Hoy vamos a empezar a mirar los diferentes materiales que se utilizaron para que la escritura, ¿verdad? Para la datación de la escritura. Y yo creo que es muy importante porque, ¿verdad? Poder echar un vistazo a cuáles fueron los materiales o algunos de los materiales que fueron utilizados para la datación de la Biblia, porque nos ayuda a ver exactamente ese largo proceso que atravesó la escritura. Amén. Yo creo que, bueno, para partir de ahí creo que es lamentable, primero que nada, que a estas alturas hayan personas dentro de nuestras comunidades cristianas, dentro del cuerpo de Jesucristo, que a estas alturas estén cuestionando la veracidad y la confiabilidad de la palabra. Yo creo que a estas alturas cuestionar eso pues nos habla mucho de los tiempos que estamos viviendo, la ola de apostasía a la cual nos estamos enfrentando, y es por cuanto veo la grandísima necesidad de tener que nosotros montarnos en la nave espacial del tiempo y volver hacia atrás y poder entonces mirar, amén, esa historia que se nos dejó para que nosotros viéramos, ¿verdad? Y tuviéramos la evidencia de que la palabra de Dios es lo que la palabra de Dios dice que Dios es lo que la Biblia dice que Él es, y que Él hizo lo que la Biblia dice que Él hizo. Amén. De que tuvo un proceso, de que tuvo
¿verdad? Y atravesó un sinnúmero de procedimientos, sí, pero no deja de ser la palabra de Dios, la cual fue inspirada por él mismo, quien en el principio dice la escritura misma, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo Dios de la creación es el mismo Dios que inspiró esta palabra que tenemos en nuestras manos. Ahora bien, uno de los primeros materiales que se utilizó fue la piedra. La piedra fue uno de los primeros materiales, ¿verdad? Que fue uno de los primeros materiales que se utilizó para la datación de la Biblia. Mayormente en Egipto y en Mesopotamia, los materiales más antiguos o las escrituras más antiguas están en piedra. Por ejemplo, nosotros hablábamos que los materiales, los que tuvieron conmigo el año pasado, saben que hablamos un poquitito de esto, y creo que también ya dentro de esta clase, los materiales que se utilizaron al final de la jornada, por decirlo así, para la datación de la palabra de Dios, de la Biblia, para que se entienda, al principio no era así. Esto fue como cuando, por ejemplo, nosotros estudiamos lo de los idiomas y sus evoluciones, ¿verdad? Los idiomas bíblicos, por más decirlo así. Vimos que los idiomas pertenecían a una evolución, como nosotros hablábamos, que se dio a lo largo o según se iba evolucionando la humanidad, iban inmigrando a diferentes, ¿verdad?, partes del mundo y demás, y vimos cómo entonces cuando se llega a lo que fue la lengua hebrea, en su inicio la lengua hebrea, pues no fue como tal el propósito de que esa lengua fuera, por lo menos humanamente hablando, no fue diseñada para lo que vino a ser la Biblia, sino que simplemente fue el idioma que terminó adoptando, por decirlo así, el pueblo hebreo o el pueblo israelita, como se le conoce, y con ese idioma sabemos que se escribió lo que fue el Antiguo Testamento, y verdad, en hebreo, parte de ella se escribió en arameo y así sucesivamente, verdad, con los demás idiomas, que fue el griego para con el Nuevo Testamento. Igual los materiales, no se utilizó al principio para fines religiosos en el sentido de lo que era la Biblia, porque sí se utilizaba para, por ejemplo, ustedes saben que las naciones, las naciones como tal, cuando hablamos de cuando diferenciamos la nación judía y las naciones gentiles, pues nosotros sabemos que las naciones gentiles, por lo demás, siempre estaban inmiscuidos en lo que era la idolatría, el paganismo, la adoración a dioses paganos y así sucesivamente. Aunque estos materiales, empezando por la piedra, para ponerlo en ese de orden, esos materiales no se utilizaron al principio para redactar lo que es la Biblia, pero sí se utilizaba para que estos grupos religiosos de las naciones que tenían sus propias religiones, sus propias entidades a quienes ellos les rendían culto, ellos sí la utilizaban para sus fines religiosos. Me doy a entender, pero al principio no se utilizó para la datación de lo que es la Biblia o la Escritura. Eso vino posteriormente. Amén. Entonces, pero podemos ver que cuando finalmente llega, digamos, cuando ya Dios, por decirlo de esta manera, interviene y decide entonces que su palabra ya no se proclame oralmente, sino que ahora quede datada, quede escrita, para que quede escrita perpetuamente, pues entonces estos materiales se utilizaron para esos fines. Ahí se comienza entonces a utilizar la piedra para entonces la datación de lo que es la escritura. Ahora bien, algunos ejemplares para que usted tenga una idea de lo que era el uso de la piedra, era esta
Esto nosotros lo llegamos a ver cuando la vez pasada, pero ya que el material en lo que se escribió es la piedra, esto se llama el calendario de Geser. Ok, esto es un calendario y se cree que la inscripción hebrea más antigua encontrada es se cree que es la inscripción hebrea más antigua encontrada hasta la fecha. Este calendario, lo que tiene ¿verdad? En la inscripción o en la escritura, era varias actividades agrícolas, permítame aquí, varias actividades agrícolas que se practicaba en esa época. El calendario Geser, en lo que quiero resaltar es que es un vivo ejemplo de que la piedra se utilizaba para escribir, para la escritura como tal. ¿Está viendo? Eso es lo que en sí quiero redactar, pero lo que sí pude encontrar es que ese calendario de Geser lo que contiene es diferentes actividades agrícolas que se practicaban en esa época. También está la escritura, la inscripción de Siloé, que también se escribió en piedra. Esto es un más o menos como, de hecho, esta escritura se encontró recientemente. No recuerdo hace cuánto lo encontraron, pero esta escritura está relacionada con el tiempo de Salomón, cuando el rey Ezequías hizo el túnel, ¿verdad? El túnel de agua que llevaba a la ciudad de Jerusalén, y en esta piedra estaban las inscripciones de ese túnel, que tiene un parecido así más o menos. Eso es para que usted tenga una idea nada más. Aquí estaba el templo y este es el túnel, y por acá pasaban los sacerdotes hasta llegar ahí al templo. Entonces, en esa inscripción que yo le mostré, en piedra, tengo entendido, si mal no recuerdo, la encontraron en los escombros de este túnel. Y es un descubrimiento reciente. Para mí, pues lo encontré interesante porque, vuelvo y repito, poder ver que uno de los primeros materiales que se utilizó fue la piedra, y que hayan encontrado esta inscripción tan recientemente, pues nos deja dicho mucho. Nos deja dicho mucho acerca de la antigüedad, ¿verdad? En cuanto a lo que era este material, y que sí se utilizaba, se terminó utilizando para lo que era la escritura como tal. Ahora, el que estos antiguas especies de escrituras existan sobre piedra está en notable acuerdo con el relato bíblico, porque nosotros sabemos bien que los 10 mandamientos se escribieron ¿en qué? En piedra, en dos tablas de piedra. ¿Está viendo? Entonces, poder ver, ahí entra lo que yo les decía, que antes que se utilizara para la datación de la escritura o la Biblia, ya se utilizaba la piedra. Ya estaba en uso, ya era algo normal como tal, el que ahí en una piedra se escribieran ciertas, ¿verdad? Como pudimos ver, el calendario de Geser. Vimos aquí entonces la inscripción de Siloé, del túnel de Siloé. Entonces, para el tiempo entonces que se escriban, que Moisés escribe la palabra de Dios, los 10 mandamientos, pues se escribieron en piedra. También se utilizó para que se escribieran los 10 mandamientos. Por ejemplo, y dice el libro de Éxodos, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas de mandamiento, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Dios mismo
le dice a Moisés, búscate estas 2 tablas de piedra. Moisés la busca, Moisés sube al monte y es Dios mismo quien escribe los 10 mandamientos con su propio dedo. ¿Cómo? Vamos a Éxodo 38, 31, 18. Alguien que lo pueda buscar. Tengo una pregunta. Sí. Eso está escrito, usted dijo, creo que en hebreo, ¿no es? ¿Qué cosa? Eso está. Sí, en hebreo. Hay gente a estas alturas que pueda interpretarlo, que pueda leerlo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso tendría que atravesar un proceso de estudio y de análisis y demás, pero entiendo que sí que lo pudieran leer e interpretar. Sí. Éxodo 38, 28. Sí, 38, no, 31, 18, perdón. Porque, ¿verdad? Eso es como que la pregunta más o menos igual. Antes no se hablaba el mismo hebreo, pero las cosas tienen que ser similares. Sí, claro, sí, pero yo creo que el estudio o el avance de la tecnología, yo creo que permite que se pueda. Había dicho que estoy errónea ahí más o menos resumiendo estos días, ¿verdad? Que estoy perdida. Había dicho que eso se había perdido el hebreo. Correcto. Y que ahora volvieron, ahora están tratando de volverlo a hacer. Ya lo reconstruyeron. El hebreo como tal, como idioma, se volvió a reconstruir. Por eso, pero usted no es ese mismo, porque ese es el día. No es el mismo, pero yo digo que el avance de la tecnología no le permite a los que digamos a los eruditos o a las personas que conocen el idioma poder interpretar eso con. Eso, pero que tienen que buscar a los verdaderos. Claro, tienen que hacer una larga proceso de investigación y algún tipo de estudio que puedan permitirle a ellos interpretar lo que está escrito ahí como tal. Éxodo 31, 18, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. El 18 nomás. Sí, léelo ahí, léelo desde por lo menos desde el 15, léelo. Desde el 15. Éxodo 31, del 15 al 18. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Entonces, Dios mismo, al momento de él darle instrucciones a Moisés, utiliza ese material que ya estaba en pleno uso. Que ya se usaba porque Moisés pudo leerlo. Correcto. Ya él sabía, ya Moisés conocía de ese material, porque recuerde, la escritura, aunque no se tiene ¿cómo se dice esto? Como una fecha o un día exacto en cuándo se inició, pero la escritura es bien antigua como tal. Es un proceso. Los materiales que se utilizaron para cuando se comienza, por eso es que digo cuando Dios interviene, no digo esto como que Dios se las ingenió, pero para que se entienda, cuando Dios quiere entonces que ya su palabra no se hable oralmente, ahora Él interviene y dice, espérate, yo tengo un pueblo, me va a cruzar por el desierto o ya cruzó por el desierto, una nación, un pueblo escogido, separado de las naciones, a quienes yo le he dado leyes y estatutos litúrgicos y cosas que tienen que practicar para, ¿verdad? En asuntos religiosos, pues ahora quiero que ellos tengan un manual al seguir. ¿Qué hace Dios? Dios mismo utiliza el material que ya estaba implementado y Dios mismo escribe con su propio dedo los 10 mandamientos y se los entrega a Moisés. Pensando yo, ¿verdad? Que más seguro no es así, pero quizá ellos no querían escribir pensando que esos materiales eran
eran paganos, esos materiales se usaban para otras cosas, o ellos no lo quieren usar para las cosas de Dios. Y el mismo Dios le dijo, mira, úsalo, aquí están las tablas. Puede ser que tuvieran esa idea. No, ¿sabes? No está lejos de lo que posiblemente pudieran ellos pensar. También la manera de ir sobre desarrollar el ser humano, su casa, porque siempre van a tener que, yo digo desde un principio, ¿verdad? No iban a vivir afuera en el aire. Dios le dio la capacidad si le dio la capacidad para darle los nombres a los peces, a los animales, puede darle la capacidad a ellos para que bregara cualquier material, como madera, como piedra, pero en ese tiempo, pues tú sabes, pues de esa manera, encontraron ese material que podía ser necesario, efectivo en ese momento. Para ese momento. Correcto, exacto. Y ahí podemos ver yo digo, cómo Dios soberanamente quería que su palabra quedara perpetuamente escrita, por decirlo así, para que no hubiese excusa. Está viendo, para que el pueblo tuviese las instrucciones, no solamente oralmente, pero que las tuvieran escritas como tal, que pudieran ir. Mire ahora nosotros mismos, mira, capítulo, libro tal, capítulo tal, dice tal y tal cosa. Aunque lo tenemos en la memoria y la podemos citar oralmente, pero tenemos el respaldo o a dónde la referencia es la palabra que quería usar. Tenemos la referencia bíblica para ir y poder tener ese respaldo o ese sostén de lo que sea que estemos hablando. Éxodo 34:1 y el verso 28 también. 34:1 y el versículo 28 también. Lo leo, amén. Sí, el que lo tenga. 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas las palabras que, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y el 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Exacto. Ahí estamos viendo nuevamente, y ahí podemos ver algo bien interesante, que el mismo Dios le dice a Moisés, alízate. Antes de que se utilizara o antes que se escribiera en la piedra, se tenía que alisar, se tenía que preparar. Si nos pudiéramos imaginar, esa piedra tenían que quitarle todo los poros, las partes rocosas, por decirlo así, para que se preparara ese material para que se pudiese entonces escribir lo que eran los 10 mandamientos. Entonces, eso es algo bien interesante. ¿Ves? Pudiéramos apreciarlo de esta manera. Todos son familiarizados con las 2 tablas de los 10 mandamientos, pero lo pudiéramos apreciar de esa manera. Quizás no tan perfecto como lo tiene, como está ahí en la imagen, pero podemos tener una idea. Está viendo de que Hizo aprender sí, después tuvo que pagar las consecuencias Moisés, porque imagínense, por la desobediencia. Sí. Pero podemos ver, ¿verdad? Que ante todo, cómo Dios, ¿sabes? Cómo Dios ¿cómo se dice esta palabra? Se bastó de estos materiales. ¿Ves? Para que no hubiese excusa. ¿Sabes? La palabra, por eso es que la palabra de Dios es perpetua, por eso es que la palabra de Dios es perfecta, es exacta. ¿Ves? La palabra de Dios es 100% inspirada por el mismo Dios. ¿Está viendo? Entonces es importante nosotros poder ver esto porque vemos la mano de Dios ahí. ¿Sabes? No podemos decir, nadie pudiera decir, bueno, de que se puede, pero no debería entretener el pensamiento de que esto haya sido con la mano del hombre, porque estamos viendo que Dios mismo es quien interviene, quien tiene un tú a tú con este hombre,
¿Ve? Y viendo el panorama y lo que se estaba dando en ese momento, y Dios dice, pues espérate, voy a usar estos mismos materiales a los cuales ellos conocen, de los cuales ellos están familiarizados. Ahí está el punto. Exacto. Ellos tienen que usar el material que ellos usaban para que ellos puedan entender y ellos familiarizarse con esta clase Claro. de lo que él quería hacer para ellos. Claro, porque, ¿sabes? Dios no quería que este pueblo, mire, este pueblo vagó por el desierto 40 años. Vagó. ¿Me entiende? Entonces, cuando el Señor los va a introducir a la tierra que Él les promete, no los iba a dejar sin ley. No los iba a dejar que entraran. Por eso es que usted ve que previo a que ellos entren en la tierra prometida, Él les dice, no hagan lo que las demás naciones hacen. No copien lo que ellos hacen. ¿Está viendo? Pero vamos a analizar nosotros, por lo menos en nuestro tiempo. A nosotros nos dicen una cosa ahora y al ratito se nos olvida. Por decirlo así tan sencillamente. Pues, ¿qué dice Dios? Acá nosotros analizando para que no se le olvide de aquí a lo que entran, pues déjame escribírsela. Para que quede perpetuamente. Para que mi palabra quede ahí. Y por eso tajante. Y por eso fue en piedra, porque es más durable, dura más. Dura más. Entonces, dicho eso, vamos a al otro tipo de material que también se utilizó, que es la arcilla. La arcilla. Arcilla. Es un tipo de barro, sí. Espérate, déjame ver si esta es. Yo la estoy escribiendo como se pronuncia. Ya, arcilla. Mírela aquí. Mira aquí, tablillas de arcilla, que es como decía nuestro hermano Diepa. Era una especie de barro. Entonces dice, se escribían con un instrumento agudo y luego se secaba con el fin de que quedara el escrito en forma permanente. De todos los materiales era el más barato y uno de los más duraderos. Después que se les escribía en estado húmedo, se ponían a secar al sol. Y en último proceso eran sometidas al fuego para ser cocidas, para que quedaran sumamente endurecidas de forma permanente. Ezequiel capítulo 4 versículo 1 hace referencia a lo que era la arcilla o el barro, que dice Ezequiel toma un molde de barro o una arcilla fresco y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Ahí podemos ver cómo la escritura hace referencia a estos dos materiales. Ya vimos que hace referencia al uso de la piedra, pero también hace uso a la arcilla o a las tablillas de arcilla que se vieran así de esta. Este sería un más o menos cómo se miraba. Eran hechas de barro. Y como pueden ver ahí, pues el procedimiento dice que cuando se iban a escribir, se escribía con un instrumento agudo. Primeramente tenía que estar húmedo, obvio, para que se pudiera escribir, y después se ponía bajo el sol para que se secara, y entonces lo que se escribía ahí quedaba permanentemente. ¿Estamos aquí? Ok. El próximo material. Hay que escribir lo más importante. El nombre. Sí. Yes, sí, la clase está quedando grabada. Yo espero que no la pierda porque ya mismo tengo que cambiar de pantalla. Espero que no se me pierda. Ok, voy a dar este último que es la madera y cera. Era también, mire, por ejemplo, aquí es que viene el detalle. Espero que no se pierda aquí el material. Mire, también voy a dar brevemente algunos ejemplos
Aquí podemos ver las piedras, las arcillas, también se utilizaban huesos y también metales. Vuelvo y repito, estos materiales al principio no eran para fines de lo que era la escritura. Pero sabemos, como hemos podido ver, que cuando Dios entonces quiere que su palabra quedase permanente, pues se bastaron de estos materiales con el fin de que la palabra quedara escrita como tal. Y se han hecho muchos descubrimientos arqueológicos que han encontrado, obviamente sí, ¿verdad? Han encontrado muchos de estos artefactos y muchos de estos materiales con inscripciones antiguas. No necesariamente todos los descubrimientos tenían que ver con lo que es la Biblia, pero otras escrituras antiguas de otras, ¿verdad? Religiosas, políticas y cosas así por el estilo. Permiso, maestro, eso no es el número 3, ¿verdad? El número 3. El ejemplo número 3. No. ¿Ese no es el material número 3? Sí, bueno, yo hablé de la madera. Sí, estos son ejemplos, pero yo mencioné como tercer material la madera. La hoja. Sí, pero, ¿sabes? Para de esto, pues quise dar también estos ejemplares. Esta es la presentación que les dije que no es mía, pero yo la tenía y pues da la casualidad de que trataba con esto mismo. ¿Y no va a dar detalles de la madera? La madera la podemos encontrar. No hay detalle para que se lo dé un examen. Es que eso no para saber cómo organiza mi libreta. No, amén. Ponle la tabla en tu corazón. Esa también es una tabla, no está ahí, la tabla del corazón. Eso viene. Eso lo dice la palabra. Eso sigue revolucionando. Esa es la bonus pregunta. Ella está preguntando por si le toca dar la exposición. Bueno, la verdad, en el Antiguo Testamento hace referencias específicas a la escritura sobre barras y varas de madera. Por ejemplo, alguien que busque número 17, capítulo 17, versículo 2 y 3. Números. 17, capítulo, ¿cómo es? Capítulo 17, versos 2 y 3. Pueden leer del 1 si quieren, hasta el 3. Lo leo yo. Quien lo tenga. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia y sus padres tendrá una vara. Ahí puede ver el uso de madera, una vara, pero obviamente hecha de madera como tal. Vamos a Ezequiel capítulo 30, no, espérese, porque este versículo fue el que me encontré. No busquen esa cita. Esto es lo que pasa a veces cuando a veces presentan citas que no tienen nada que ver. Así que no busquen esa cita. Déjenlo así. Ya, Pues, maestro, piensa que este no, ya ese es el papiro. Yo no sé cuál día. Metal. no, yo creo que eso es como un tipo de metal. Metal. Sí, no. No. Yo creo que el metal es El este. metal es este. Yo creo que sí, que este. A no ser hueso. Eso es el papel. Eso es papel. Sí, No, porque el parece. barro no puede ser, porque el barro no se pone así. Pero Parece que eso es metal. Un pergamino o algo. Ese tiene que ser el papiro. El papiro o un pergamino. ¿Ah? No adivinen que parece de no es que estoy adivinando, es que lo vi así. Y también Miren. viene. Este es otro ejemplar como tal. Esos son huesos. Huesos ocurales. En caparazón de tortuga. Pero estas son y por lo que puedo notar, son como escrituras chinas. Pero ahí te puede ver que se valieron de cualquier material para poder, ¿verdad? Redactar lo que vino a ser la escritura posteriormente. Ok.
papiro, ¿ves? Lo más importante. El papiro, que fue, yo entiendo, ¿verdad? Que los materiales que sí tuvieron más importancia fueron el papiro, el pergamino y el papel, que el papel sabemos que ya es el mismo, ¿verdad? Deriva del mismo papiro, pero entiendo que el papel vino ya, yo creo que posteriormente, obviamente. Pero lo más importante fueron el papiro y el pergamino. Pregunta. Lo que escribió Moisés, ¿lo habrá escrito todo en piedra? Puede ser que sí. Todo el Génesis y todo el Éxodo, todo eso en piedra. No creo que todo se haya escrito en piedra. Por eso, entonces ya el papiro tenía que haber existido en esos tiempos. Sí lo existía. Acuérdate que cuando preparan no, sí, la canasta de donde ponen a Moisés, dice que era hecho de junco, era de papiro. Eso ya estaba implementado. Ya estaba claro. Exacto. Porque si fue Moisés que lo escribió, existía el papiro. Claro, lo existía. Él no escribió todo eso en piedra. No, Tiene que andar no. con un toro atrás de él. Yo entiendo que sí, que se escribió obviamente en papiro, en pergaminos también, porque imagínate. Según iban descubriendo lo que... Sí, según los materiales, porque yo entiendo que esto es como ahora, como en nuestros tiempos, según la tecnología va avanzando, nosotros nos vamos acoplando a esas cosas que van saliendo nuevas. Digamos que el papiro se utilizó posteriormente para escribir, porque si nosotros vamos a mirar aquí, el papiro se utilizaba para muchas cosas. Lo sacaban de un árbol. Sí, lo sacaban de un árbol. Acuático, siempre estaban cerca del mar. Exactamente. Y lo utilizaban para varias cosas. Por ejemplo, mire, hablamos de la canastita que se preparó, a la cual ponen a Moisés. Se utilizaban para sandalias, se utilizaban para diferentes cosas como tal, hasta que finalmente se utiliza para escribir como tal. Todo es un procedimiento, todo tiene un inicio, todo va evolucionando poco a poco, ¿verdad? Paulatinamente, hasta que llega a ser lo que terminó ser, que el papiro fue un material usado bastante más para el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Una pregunta. Así como se usaron las piedras, ¿verdad? Y fue Dios, ¿verdad? Él mismo escribiendo, ¿verdad? Él escribió conforme a donde estaba Moisés, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Que escribió las tablas. Y a cualquier otra persona que Dios quiere usar, ¿verdad? Para escribir. Y fue así sucesivamente. Sí, claro. ¿Sabes? Porque fue el mismo espíritu, ¿verdad? Correcto. Sí, claro, los iba inspirando. Él lo hizo conforme a lo que había. Lo que ellos tenían en aquel momento. Correcto, claro. Y los materiales que se utilizaban en ese momento. Claro, exacto. Bien, el papiro, ¿verdad? El papiro, como decía el varón, ¿verdad? Se obtiene de la planta del mismo nombre. En el interior del tallo de dicha planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboran los papiros utilizados para la escritura. Entonces, dicho eso, la grabación sigue en pie. Estamos bien todavía. Ay, sí. No lo saques. Les quiero mostrar, no, porque les quiero mostrar un video. No te escribir. No, mía, como que dos días no leo. Yo voy suave. Oye. Suave, como que hoy vino rapidito. Quiere dar todo lo que quiere. Ya estamos en verano, tranquilo. Aquí, miren este video.
Es un corto video. Eso es como caña. No sé cómo es eso. No. Ya que sacaron eso. Pero antes de que. Con razón dura tanto tiempo. ¿Eso se puede comer? No, no. Antes de que le hagan todo. No creo, no creo que se pueda comer. Entonces, ya pudieron ver, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Vieron, ahí pudieron ver un más o menos del procedimiento, ¿verdad? Del procedimiento que atraviesa la preparación del papiro. O sea que aún en la preparación podemos ver que es un largo proceso. Sí. Como estaba hablando en el Antiguo Testamento, vemos que Jehová, vamos a decirlo así como te digo ahorita, Jehová estaba la mano aparte con aquella persona que tenía un propósito. Por ejemplo, vemos en el Génesis capítulo 6, cuando Dios manda a Noé a hacer el arca, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Dios le dijo, busca madera de gofer. Cuando tú le das el significado, dice que no se sabe qué tipo de madera era, pero puede ser así, roble, podía ser caoba, podía ser pino. No se sabe el tipo de madera, pero lo que me llama la atención cuando Viva le dice, calfatéalo entero, por dentro y por fuera, para que el agua no entre. Correcto. Si nos damos cuenta, tú ves que la madera, cuando dura, vamos a poner que dura un mes en el agua, ¿qué hace la madera? Se extiende. Se extiende, pero por eso para que tú veas la mano de Jehová como está con el hombre. Y Dios le dice que lo haga de madera, entonces le dice calfatea. Correcto. Por dentro y por fuera. Y el barco no pasa Exacto. nada, según la Biblia. Exactamente. Eso es una muy buena aportación porque ahí, eso me gustó ese ejemplo porque vemos cómo Dios, ¿sabes? Cómo Dios procura el bien del hombre. Ahí podemos ver cómo él dice la mano de Dios para con el hombre. ¿Está viendo? Mire el ejemplo que él da, la madera cuando se moja se pone se pierde su forma, pero el Señor soberanamente le dice, prepárame de tal manera, y ustedes saben que le da las mediduras, ¿verdad? La anchura, todo, porque, ¿sabes? Ahí es que tú vas a estar mientras el juicio cae, pero te voy a proteger como tal. Ahí podemos ver cómo Dios interviene con el hombre. Y eso va a la par con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Dios se valió de estos materiales que estaban ahí para el uso. ¿Está viendo? El papiro estaba ahí, era una planta, como él decía, y como vimos en el video, que crecía a los lados de las riberas, allá por el río Nilo, a los lados de Egipto. Pues voy a utilizar esto para que mi palabra quede datada, para que mi palabra quede escrita perpetuamente. Y vimos el procedimiento de eso. ¿Está viendo? Ahora, un largo proceso para la preparación del papiro. Imagínese usted el largo proceso que se dio a la hora de escribir la escritura como tal. Que ese papiro, los que se acuerdan, ese papiro, como más, y dependiendo del uso, te duraba de 100 a 300 años. Como más. Y era dependiendo del uso. ¿Qué? ¿Qué dura? Dura, dependiendo del uso. Nuestras Biblias, miren, nuestras Biblias son unos papeles muy finos. Pero si usted no le da uso, ya queda intacto. Coge polvo, se ve toda muy bonita, pero dele uso para que usted vea. Se va a romper, va a estrujarse y según van pasando los años se va deteriorando.
discute ese tema porque nos damos cuenta, por ejemplo, en Dominicana, que cuando una gente está enferma, por ejemplo, usan remedios caseros para sanar a la persona. Y nos damos cuenta que los remedios caseros hay una efectividad al 100% y lo sanan de una vez, pero cuando comienzan a tomar pastillas, medicamentos y el doctor, por eso dice la palabra en el libro de Daniel, creo que cuando la ciencia aumente andarán de un lugar a otro. ¿Entendí? Y me doy cuenta que en el tiempo de antes, porque mayormente me gusta mucho la historia, léela, me doy cuenta que en el tiempo de antes, cuando Dios dirigía el pueblo, a Moisés, ahora a Noé, la mano de Dios estaba con él. Correcto, claro, podemos ver ahí, ¿verdad?, cómo Dios desde un principio prepara todo, porque es que, claro, porque es que Dios, mire, si algo tiene nuestro Dios es que no es un Dios loco. Dios no tiene plan B. Dios tiene un solo plan, una sola voluntad. Dios no claudica en dos pensamientos. O sea, usted y yo sí. Usted hoy pensamos así, mañana pensamos así. Es más, ni mañana, 5 minutos ya cambiamos. Pero Dios no. Dios tiene todo planificado. Dice la Escritura, no me recuerdo el capítulo, pero Isaías mismo dice: yo anuncio el fin desde el principio. Mire cómo es Dios. Yo anuncio el fin desde acá, desde el principio. Ya Dios ve todo de antemano. Ya Dios todo lo tiene todo preparado desde antemano. Lo que pasa es que nosotros estamos viviéndonos la película. ¿Está viendo? Estamos viviéndonos la película, pero es como decía alguien que yo escuchaba antes, el futuro para Dios es historia. El futuro para Dios es historia. Dice la palabra que le da el filomeno, Principio y fin. O sea, le estamos sirviendo a un Dios soberano, a un Dios que no tiene que planificar. Se me dañó la humanidad, déjame ver cómo yo arreglo esto. No, Dios no trabaja así. Nosotros sí. Amén. Pero entonces, con esto que estamos viendo, vemos cómo Dios, dentro de ese mismo plan soberano, se basta de estos materiales para que su palabra llegara a ser lo que hoy en día es. Aquí podemos ver, como estábamos hablando hace unos momentos, ¿verdad? Que se utilizaba para otras cosas también, se le daba otros usos. Aquí pues nosotros logramos ver el video, pero aquí hay unas imágenes de cómo se fabricaban los papiros. ¿Ve? Aunque ya vimos el video, pero usted puede apreciar el procedimiento que se daba. Aquí lo mismo, se cortaba ese tipo de caña o de vara, se cortaba como pudimos apreciar en el video, y ese procedimiento que atravesaba hasta que pudiera ser lo que venía a ser el papiro. Y todavía, valga la redundancia, hasta el sol de hoy, ese video que le mostré, yo creo que solamente lo hicieron hace como 3 años. Eso todavía está reciente, todavía lo hacen eso como tal. Ya obviamente el papiro ya no se utiliza para la escritura, porque ya es un asunto de, ¿cuál es la palabra? Como cuando tú buscas algo histórico y como que lo guardas como un recuerdo, es como un souvenir, pudiéramos decir, sí, ¿verdad? Reliquia, exactamente, o sea, ya es algo histórico, ¿sabe? Y es algo que la gente cuando va a esos lugares, a ese lugar cultural, tiene que ver con algo histórico, no me recuerdo bien la palabra, pero todos están por ahí. Lo que pasa es que yo tenía una palabra aquí en la mente, pero se me fue. Pero está dentro de ese mismo tenor. ¿Ah? Sí, es historia, ¿sabe? Entonces la gente lo busca para poseer, aunque sea un pedacito, por decirlo así, de lo que fue o del material que se utilizó para lo que era la Biblia. Antiguo. Para escribir no. No para escribir, pero para otras cosas sí. Sí, para otros usos sí. Ya. Exacto. Para otras cosas, exacto. Yo en lo personal, si pudiera tener uno de esos, lo tuviera para tenerlo ahí de reliquia, así de... Es como cuando firma la bola de home run. Claro, exacto. Claro.
Entonces podemos ver ese procedimiento, ¿verdad? Y como ya hemos visto, pues esto simplemente son imágenes que describen cómo era ese procedimiento. Ahora el pergamino. Este es el número 5. Sí, si lo quiere poner así, sí. No necesariamente tiene que tenerlo así en ese orden, pero por si acaso lo puede poner así. Tú le diste eso, no sé, que desarrolló el pergamino, No, el papiro. papiro. El papiro. El año pasado. No, el mes antes. ¿Sí? ¿El qué? No, el año pasado. No, fue el año pasado. ¿Por qué se le dijo papiro? Oh, sí. Aquí está, pero Díselo a ella, a ver si aprendieron algo. es que ya está aquí. Ahora se fue, ¿verdad? En vivo. Ya Víctor vio. Ya lo pasamos. Ya Víctor vio. Víctor, no conteste. ¿Por qué se le llamó pergamino? Usted sabe. No digas. Tenía que no contestar. Es fácil. Víctor no está en El clase. mismo nombre dice lo que es. El nombre, no es el nombre del árbol. No. Del pueblo. ¿De cuál pueblo? De Pérgamo. De Pérgamo. De Pérgamo. Sí. Está la fábrica. ¿Dónde exactamente? Mírelo aquí. La palabra pergamino procede aquí. La palabra pergamino procede de la antigua ciudad de Pérgamo. Pérgamo nosotros leemos en la Biblia, dentro de las 7 iglesias, está la ciudad de Pérgamo, donde se desarrolló la mejor técnica para elaborarlos. Pérgamo se hallaba situada en el noreste de Asia Menor, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos. De ahí surge entonces el nombre pergamino de la ciudad de Pérgamo. Entonces, yo quiero también igual, este videíto es un poquito más largo, pero quiero que vean el procedimiento. Aquí va. Es en inglés, pero me disculpan. Yo creo que lo traducen. Está muy bajito. Piel de vaca. Se hacía de pieles de animal. Eso.
Imagínense, y esas son ya con algunas herramientas más avanzadas de ahora. Imagínense tiempos antiguos, que no estaba esa máquina para alisarlo. Ya puede ver. Ahí era cuando ya se hacían enrollos o las enrollaban como tal. Ahí usted puede, ¿verdad? Apreciar el procedimiento que se tomaba para la preparación del papiro.
Y yo decía que él utiliza algunas herramientas bastante modernas, pero para aquellos, para el principio, cuando se comenzó a elaborar o a preparar los pergaminos, no tenían ese material para alisarlas y para prepararlas. Ay, y como hace como 3 días atrás yo vi a un asiático haciendo ese mismo proceso, pero allá en Asia, a mano. A mano. Y yo que sí, porque estaba haciendo una tambora que ellos hacen con ese mismo, con esa de piel de búfalo. Y así y es un proceso. Es un proceso bastante largo. Eso yo iba a decir, eso es leather. Exacto. Es como la piel. Correcto. Sí, piel de animal, correcto. Exacto. Y ahí se hacen las panderetas. ¿Verdad? Ese material, ¿verdad? Lo que fue el papiro y lo que fue el pergamino, se entiende que fueron de los materiales que más benefició a la hora de redactar la escritura, por algo que dijo el hermano Diepa. Primero, si se escribía todo en piedra, pues no iba a caber. El espacio era muy limitado. Pero más sin embargo, en un papiro o en un pergamino se podía escribir tanto a la parte de al frente como a la parte de atrás. Cabía mucha más información en un papiro o en un pergamino que en una piedra o que en una pedazo de metal o en un pedazo de madera. ¿Está viendo? Entonces, veamos ahí nuevamente la mano de Dios obrando como tal. ¿Se utilizó el papiro para fines de redacción de la escritura al principio? No, pero terminó siendo uno de los materiales más importantes que hasta el sol de hoy lo están haciendo. La fabricación del papiro hasta el sol de hoy se sigue haciendo. Ya no se usa con el fin de escribir, porque ahora tenemos, imagínense, la Biblia la tenemos en forma digital. ¿Está viendo? Entonces, si podemos ver, si pudiera yo aprender algo de ahí, poco a poco nosotros nos vamos desentendiendo de la Biblia física como tal y apelamos más a lo digital. Capítulo tal, rápido, Google. Yo también lo hago. Todos lo hacemos aquí. Todos lo hacemos. Pero el uso, vamos a ser parte del uso físico de la Biblia como tal. Para que cuando aún pasen 20, 30 años, aquella generación que quizás nos va a tocar encarar, podamos decir, nosotros somos parte de aquella historia antigua. Tenemos la Biblia como tal en nuestras manos. La poseemos todavía intacto. Porque sepa usted que un día de esto nuestras Biblias digitales van a desaparecer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por eso algo que decía el pastor, que es muy importante y la Biblia lo dice también, que Jehová escribiría su palabra en las tablas de nuestros corazones. ¿Está viendo? Pero con el uso de lo digital, de la tecnología, nos vamos desentendiendo de lo que es el libro como tal. Y mire el procedimiento que atravesó. Hombres dieron su vida por esto. El valor. ¿Está viendo? Todos estamos ahí. Nadie aquí puede decir, no, yo no uso Google. Créame, yo a cada rato estoy ahí. Cuando estoy preparando estudios con presentación, ¿dónde usted cree que yo voy? Google, copy, paste, paquete y se fue. Ready. Vamos a hablar claro. Claro, ha aumentado, como decía el varón, la ciencia ha aumentado. Pero seamos parte todavía de ese grupito, de esa historia, que valga la redundancia, nosotros no cubrimos todo el terreno. Nosotros no cubrimos, el tiempo no nos daría para cubrir. No nos daría el tiempo para cubrir la gama de historia que tiene nuestra Biblia. Pero seamos parte de esa historia, de ese grupo, que todavía posea, aunque pasen 30 años más, poseamos aunque sea una copia de la Biblia física. Yo recomiendo tenga 2 o 3 por lo menos. ¿Está viendo? Porque eso es lo que va pasando. Pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Mi palabra permanece para siempre. Imperios intentaron desaparecer
todo hallazgo de evidencia, que desapareciera evidencia, la más mínima evidencia de que la palabra de Dios existía. Imperios intentaron, imperios seguirán intentando, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no va a dejar de ser de existir así porque alguien se levanta un día y dice no quiero que la Biblia sea más. Lamentablemente así no funciona. El varón. Quiero añadir algo sobre lo que tú estás diciendo, que así Amén. dice la palabra de Dios que Juan me escribió. Escudriñar esta escritura, porque yo me parece que en ella está la vida eterna. Ahora bien, nuevamente voy a dar otro contexto de lo que tú estás hablando para que nosotros entendamos y veamos también aquí por la palabra que Dios desde el principio está con el hombre. Claro. Y se cuenta que el libro de Éxodo 35, varón, si puede que me acompañe ya. Éxodo 35. Sí, pero 5:30, del 30 al 34. ¿Te lo leo ahora? Eso, 35. Éxodo 35, del 30 al 34. Ajá. Amén. Ahí era cuando Jehová mandó a Moisés, le dijo que haga el tabernáculo. Para mí, yo ahorita estaba ahí, ¿qué yo hice? Como tú dijiste, yo busqué en Google. ¿En qué parte? Y ahí me llegó la cita. Correcto, exacto. Ahí es que nosotros, no sé si él la va a leer. ¿Tú querías que la leyera? Éxodo 35, 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así el que a Oliab, hijo de Asisamac, de la tribu de Dan, y los haya llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aquí veo que Dios pone el espíritu del diseñador en ese joven. Exacto. Y cuando Jehová le instruye a Moisés, mira, yo puedo estar fulano, tal espíritu de esto que va a ser esto, lo buscan automático. ¿Quién lo puso el espíritu? Pues Jehová que se lo puso a él. Automáticamente, Jehová lo pone en ese joven. Él comienza a proyectar y entonces Moisés le da gente que busque también para hacer el tabernáculo. Correcto, exacto. Y ahí podemos ver, ¿verdad? La mano de Dios, cómo Dios siempre procura, ¿verdad? De dejarle instrucciones al hombre para que el hombre esté capacitado. O sea, Dios nos dejó su palabra. Dios nos dejó sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos, para que nosotros sepamos cómo hacer las cosas. Tú viste en esclavo ahí. Dios nos dio la instrucción. Correcto. Y esas son las instrucciones de nosotros, la palabra, para todo hombre. ¿Verdad? Cuando digo hombre, digo mujer también. Todo hombre. Esa es la instrucción del manual, verdaderamente llegar al cielo. De vivir una vida piadosa ante los ojos de Dios. Vivir correctamente. O sea, está ahí ya. Claro, que a través del tiempo revolucionó, y eso es el plan divino de Dios. ¿Entiendes? Cómo el hombre se desarrollaba, cómo el hombre empezó a desarrollarse y a capacitarse, ¿verdad? Con los métodos que Dios mismo creó para que el hombre entendiera y sea duradero. Por eso es importante esta clase, porque para tesorar, como dice la Biblia, el tesoro, este es el tesoro del hombre. Si tú te dejas llevar por esto, pero el hombre que más sabio que el más rico. Pero como rechazan esta palabra, pues somos insensatos. Correcto, claro. Yo creo, ¿verdad?, que el poder apreciar todas
¿verdad? Este largo proceso, vuelvo y repito, ¿verdad? Este largo proceso de que atravesó la Biblia como tal, nos puede prevenir en caer en errores garrafales. Nosotros cuando empezamos el curso, usted se acuerda, hablamos sobre lo que era la teología liberal y a qué extremos ha llegado la teología liberal, ¿verdad? Desde que se inició ese pensamiento teológico liberal hasta nuestros días. Está viendo, negando todo lo que tenga que ver con la escritura, la inspiración divina, la existencia de los hombres, de lo cual, ¿verdad? Dice la escritura, la mano milagrosa de Dios. Dios no opera en milagros, sino que es un asunto del razonamiento. Bueno, usted se acuerda, usted sabe. ¿Ve? Y poder apreciar nosotros la evidencia que se nos dejó. ¿Ve? Mire todo todos estos materiales que se utilizaron, la piedra, las tablas de arcilla, los papiros, el procedimiento que atraviesan los papiros para que el papiro llegase a ser lo que era, posteriormente pasa a ser uno de los materiales, si no el más importante para la datación de la escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Y la semana que viene nosotros vamos a ver algunos manuscritos, ¿verdad? Algunos papiros como tal, con la escritura, y vamos a apreciar algo, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver algunos, porque nosotros estamos hablando de más de 6,000 copias, nada más del Nuevo Testamento. Acuérdese, los originales no existen, no hay ninguno hay. Lo que sí hay son copias de los originales. Y un detalle que tenemos que entender, que yo sé que yo le he hablado en otras ocasiones, te doy la parte ya mismo. Un detalle que nosotros tenemos que entender es que esas copias manuscritas tienen fechas diversas y tiene calidad variable, varían uno del otro. Y usted lo va a ver la semana que viene, lo vamos a ver. Un manuscrito, este manuscrito, digamos que se escribió siglo I y este se escribió siglo III. Este es diferente de este. Fecha, modo de escribir, gramática, pero están hablando del mismo, vamos a decir, de la misma escritura. Digamos Nuevo Testamento, digamos libro de Mateo. Es el mismo libro de Mateo, pero hay una fecha diferente. Primer siglo, segundo siglo. Ya la escritura cambia. ¿Se acuerda que hablamos de la evolución de los idiomas? El idioma griego del primer siglo no viene siendo el mismo del tercer siglo. Cambia la gramática. Sigue siendo el mismo griego, pretendiendo que estamos hablando del Nuevo Testamento, libro de Mateo, que se escribió enteramente en griego, pero tenemos dos papiros diferentes, tanto en fecha como en el modo de escribir. Imagínese ese procedimiento. Los escribas del siglo I versus los escribas del siglo III. No, que también el idioma sigue avanzando. Correcto. Tú sabes, that's what I was trying to say earlier. You know, I just didn't know how to present it. Yeah. Tú sabes, pero eso mismo es porque es inspirada por el Espíritu Santo. Pero los remedios cambian, como la piedra. Claro, va evolucionando el idioma, correcto. Claro. Exacto. Sí, no, pero estamos ahí en el punto, estamos viendo cómo evoluciona. Eso es lo importante de esta clase, de lo que es cómo se hizo. Uno de los puntos más claves de esta clase que me interesó cuando Renzo me dijo, uno de los puntos era cómo se hizo y otro era el lenguaje. El lenguaje, cómo se va desarrollando a través de los tiempos, cambia el panorama en cuestión del lenguaje. De la gramática, la lingüística. Entonces, que en el sí es lo mismo, pero el lenguaje va cambiando. El hebreo, el griego, el latín va revolucionando. El español que usted habla no es el español de siglos atrás. No.
eso revoluciona, ¿sabes? Con acento, con eso, tiene una mezcla con lo que es la cultura de... tú sabes que cada cultura tiene un dialecto. Eso se va acomodando con el lenguaje y van revolucionando y cogen eso, es lo mismo, pero lo cogen Correcto. y lo ponen a los doctores. Sí, exacto. Claro, porque para eso, mire, en el asunto ya de cuando se traducía, también ese es otro proceso, porque tenemos que tener gente que dominen ambos idiomas, la gramática, que conozcan, mire, la alta crítica, creo que es la alta crítica o la crítica textual, si mal no recuerdo, trata exactamente con eso. Cuando se va a trabajar los diferentes manuscritos, diferentes papiros de diferentes fechas o diferentes idiomas, en la crítica textual se trabaja eso mismo, la fecha en que se escribió, cómo se escribió, la gramática, el tiempo en el que se escribió, porque el idioma también se vio afectado por las situaciones políticas y culturales. ¿Está viendo? Entonces, cuando estos escribas se dieron la tarea de comenzar a copiar o comenzar a traducir, tuvieron que darse esa tarea de poder hacerlo tan detalladamente como ellos lo hicieron. Tú tenías una parte. Yo tengo una pregunta. Usted está diciendo que vamos a ver el papiro, qué sé yo, qué rayos. Vamos a ir el lunes que viene de excursión. No. Vamos a ver. No, aquí lo vamos a ver. Vamos a traerlo acá a nosotros. Pues bien, entonces estamos viendo, ¿verdad? Ese largo procedimiento. Por ejemplo, para ya ir terminando, los rollos como tal, se hicieron tanto de papiro como de pergamino, que ustedes estuvieron viendo ahí como tal. Pero pasó a ser también ese mismo material, fuese de papiro o pergamino. Los rollos se hacían pegando hojas de papiro unas con otras y luego enrollan estas largas tiras alrededor de un palo. El tamaño del rollo estaba limitado por la dificultad de usar el rollo. La escritura se hacía usualmente por un solo lado. Un rollo escrito por ambos lados recibe el nombre opistografo. Es decir, cuando un rollo se escribía por delante y por atrás, se le llamó opistógrafo. 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 Sí, opistógrafo. Cuando se escribía de ambos lados. Una referencia está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Se tiene conocimiento de rollos que medían 48 metros de largo. ¿Cuántos son 48 metros de largo? 48 metros de largo. La matemática me falla ahí. 100 pies. Son tres pies. Imagínese usted si ese era el largo. 154. ¿Entre cuánto tenían que cargar ese rollo para poder entonces, cuando se leían en las sinagogas? 134. Cuando se leían en la sinagoga. Usted a veces ha visto videos, yo no sé, quizás a lo mejor él lo ha visto, que usted ve dentro de la sinagoga 2 o 3 personas cargando un solo rollo en un culto judío, porque la medida de eso era así de grande que necesitaban varias personas para cargarlo. 48 metros de largo. El rollo por medio medía de 7 a 12 metros. ¿Eso es cuánto? 7 a 12 metros. 12 son 12, 24, 36 pies. 36 pies, imagínense. Estamos hablando de un... No, estamos hablando del libro de Isaías, libro de Jeremías. Exacto. Estamos hablando del libro de Daniel. Que estaban todos escritos en rollos. Los salmos, el libro de Job. Ven, no es de extrañarse, en este caso se cita a una persona, ¿verdad?, llamada Calimaco, un catalador profesional de libros de la Biblioteca de Alejandría,
no era extraño que él dijera que un gran libro es una gran molestia. ¿Por qué él habrá dicho eso? Qué grande. ¿Quién carga ese libro? Es una molestia. Lo fácil que lo tenemos ahora. Y lo deja de ser el mismo. Imagínese. ¿Verdad? Hablamos sobre... mire, el papel vitela. No quiero que se me escape esto. El papel vitela también era un material, era un tipo de cuero de animal que era casi igual que el pergamino. ¿Ese otro material? Otro material. Ese es cuando son recién nacidos. Ya. De los animales recién nacidos. Exacto. Se le llamaba papel vitela, pero era un cuero de animal también. Pero de bebé. Sí. El término viene del francés antiguo vilain por cuero de novillo. Es un tipo de pergamino, o sea que cuando usted vea, si yo le pregunto a usted qué es vitela o qué se acuerda, si yo le digo vitela y usted se tiene que acordar que es lo mismo que el pergamino. Son cueros de animales. Es un tipo de pergamino para hacer las páginas de un libro, caracterizado por su delgadez. Era más fino que el pergamino como tal. Su durabilidad y su lisura. A menudo la vitela se teñía de color púrpura. Algunos manuscritos que se conservan en la antigüedad son de color púrpura. Las escrituras sobre la vitela teñida era originalmente de plateado o dorado. El término comenzó a ser usado para designar un pergamino de calidad muy alta, independientemente de que el animal venga de la piel con la que fue hecho. Material traslucido. El papel vitela era originalmente un material traslucido o lucido o opaco, producido de piel de becerro que tenía que ser mojada, el mismo procedimiento que el pergamino como tal, sometido a un proceso con cal y esquilada y luego secada a temperatura ambiente bajo tensión. El mismo procedimiento de preparación con el papel vitela que el pergamino. Es lo mismo, es un tipo de cuero de animal. Amén. Es un tipo de cuero de animal y también se utilizaba para la datación de la escritura. Y el último material, que viene siendo el códice. No, la Biblia no hace mención de el libro, es códice, es una forma de libro. Ve, aquí lo dice, forma de códice o de libro. O sea, estos códices pasaron a ser así, como lo ve ahí en la foto y como lo ve aquí ya en nuestras Biblias. No, fueron los primeros cristianos que empezaron se dieron el uso del códice para lo que era ya la Biblia como tal, los escritos del Nuevo Testamento, porque era más fácil para leer. So, el uso del códice se le hacía más fácil a ellos para leer la escritura como tal, porque si utilizamos el rollo, era de 48 metros de largo, tenían que cargarlo 2 o 3 personas y para buscar una cita, eso era casi imposible. Y esto lo vemos dentro del texto bíblico cuando Jesús mismo decía, escrito está por los profetas, pero usted se da cuenta que él nunca da la cita. Él nunca dice Jeremías capítulo tal, versículo tal, como lo hacemos nosotros. Eso tiene un porqué. Primeramente porque no estaba dividido en capítulos ni en versículos, ni los libros no estaban separados. ¿Está viendo? Era un solo rollo y ahí estaban los escritos de los profetas. Cuando los apóstoles decían escrito está, o Cristo mismo decía, está escrito en la ley de Moisés. ¿Pero dónde en la ley de Moisés? No daba la cita. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque eran rollos, sea de papiro o de pergamino, y además no estaban divididos como lo tenemos hoy en libros, capítulos y versículos. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? ¿Cómo fue?
El códice fue hecho con los papiros. Sí, del mismo papiro o del pergamino. Se doblaban y tomaban un forme de libro, así como lo tenemos. Eran 2 hojas y la cosían. Y la cosían. Con el material del pergamino. Del mismo pergamino o el papiro. Y pasaba a ser un libro, así como tal. Y de ahí nace la forma de libro que tenemos hoy en día. Ya ahí cuando hacen esa parte, entonces es que salen los capítulos, versículos, la división. Posteriormente se da. Todavía estaban escritos juntos, sin división de capítulos y versículos. Eso se da posteriormente. Que también se da por la misma razón, para facilitar al lector. Sí, números y capítulos. Correcto. En un rollo, en el rollo estaba escrito solamente el Antiguo Testamento. Correcto. Estaba el Antiguo y el Viejo. ¿Cómo es el Viejo? El Nuevo, no, primero estaba el Antiguo Testamento, en rollos, eran rollos, y ahí estaban todos los libros como tal. O sea, podían tener el libro de Daniel, Jeremías, Isaías, en ese rollo como tal. Y en otro rollo tenían otros libros. Así como está la foto. No, se ve fino ahí. No. El códice. Sí. Ya esto viene siendo ya cuando toma forma ya en un libro como tal. Sí, exacto. Mira, aquí lo dice: con el fin de facilitar la lectura y reducir el bulto, o sea, el cargo, de la dificultad de cargarlo. Las hojas de papiro se disponían en forma de un libro y se escribían por ambos lados. Se dice que el cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló en forma de códice o de libro. Los autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro hasta alrededor del siglo III después de Cristo. Los primeros que utilizaron el códice fueron los cristianos como tal. Ahí sí fuimos los pioneros. Aquí dos últimas imágenes: el empleo del papiro y el pergamino por los israelitas y cristianos hizo posible conservar documentos extensos. Los antiguos escribían sobre piedras, encaladas, metal, madera, arcilla y otros materiales en los que, por su reducido tamaño, cabía poca escritura. Esto es según el libro Introducción a la Biblia del doctor de Maray. Como yo decía al principio, pues, y de hecho fue el hermano Diepa que lo mencionó, en una piedra muy poca la información, pero en un papiro y un pergamino, y más cuando lo juntaban en rollo, pues cabía muchísima más información en cuanto a la escritura, a la Biblia como tal. Y aquí está una foto, más o menos puede ver un tipo de códice, un códice, ¿verdad? Dice: el libro, técnicamente conocido como códice, se ideó y se empleó solo después de haber usado rollos durante siglos. En efecto, se cree que la idea de formar libros nació alrededor del siglo I después de Cristo. Su predecesor fue la díptica, constituida por tablillas de madera que se unían mediante una correa y se abrían y cerraban como un libro. Y ahí nace lo que es el códice, lo que hoy ya tenemos como libro. ¿Alguna pregunta o comentario? Esto sería todo por el día de hoy. ¿Cómo va a ser con el punto? ¿Cómo dice ahí a lo último, maestro? ¿A dónde? En la última gráfica. Esta. Esa. Lo último que ustedes usan después de Cristo, pero abajo. ¿En la otra o esta? Ahí en madera, es que como que en tablilla, o sea, yo sé que la tablilla es lo que usted tiene, pero eso fue después que ya se inventó el códice con el pergamino o el papiro doblado con cosido, usted dijo, ¿verdad? Sí. Después de ese se inventó así doblado, cosido con ese con madera.
Con Sí, madera. lo que está diciendo ahí, que antes de que se hiciera el códice con el pergamino, se hacía el códice con madera, con tablas de madera, cosían con un de esos, Antes de que lo Exacto. hicieran antes con que hicieran eso con pergamino. el pergamino. Exacto. Primero Hicieron el fue. códice con madera y después lo hicieron con pergamino. Exacto. Oh, Exacto. gracias. Mano 10 para estar al día ahí conmigo, eso me gusta. Ay, Jesús, ayuda. De futuro. Ajá. Ya tenemos ahí el próximo maestro. Ya lo sabes. Bueno, púrelo para cuando tú faltes. Lo tengo en la mira. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta o algo que se quiera añadir? No. A la 1, a las 2, a las 3. Amén. Apuntaron lo de hoy. Damos clase por